Hoy vamos a hablar de la adoración. Bien, la adoración es algo que está muy presente en el ser humano. Quizá podríamos decir que el ser humano tiene una cierta necesidad de tener algo que nos sirva de referencia, algo en nuestra vida a lo cual adorar, a lo cual centrarnos, a lo cual podamos mirar para tener esa necesidad cubierta. Según la RAE, según el diccionario de la Real Academia, adorar significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de una naturaleza divina, pero también adorar, en otra de las acepciones que se contemplan, es amar con extremo, gustar de algo extremadamente o tener puesta la estima o la veneración en una persona o una cosa. A lo largo de la palabra de Dios vemos que hay muchos ejemplos de cómo los diferentes pueblos, las diferentes culturas, tanto en el Antiguo Testamento como incluso en el Nuevo Testamento, vemos que ellos tenían unas figuras, por así decirlo, dioses falsos, a los cuales ellos adoraban. E incluso vemos también muchas ocasiones en las cuales el pueblo de Dios cae en la adoración de estos falsos dioses y comienzan a adorar estos falsos dioses. Hay muchos textos que nos hablan de cómo el pueblo caía en esto. Fuera de la palabra de Dios también podemos ver esto. Y es que a lo largo de la historia podemos ver que en las diferentes épocas, en las diferentes culturas que han ido estableciéndose en nuestro mundo, realmente las diferentes personas, culturas, adoraban y veneraban a dioses o incluso a personas. Por ejemplo, la cultura romana o incluso en la cultura griega, realmente ellos tenían prácticamente una divinidad hecha para cada cosa que hacían. Para cada uno de los aspectos que tiene la vida, ellos consideraban a un dios u otro y todo lo que hacían o decían era bendecido por esos dioses o por muchos otros. También vemos como, por ejemplo, en la cultura egipcia, los faraones eran considerados incluso dioses y todo lo que hacían eran venerados por los dioses, ya que ellos mismos pues, eran considerados como tales. Y la realidad es que aunque haya pasado mucho tiempo, aunque las épocas hayan cambiado, aunque nuestra sociedad crea que ha avanzado mucho y se ha desarrollado mucho más que en estas que he citado como ejemplos, la realidad es que la adoración sigue muy presente en nuestros días. Y es cierto que quizá ahora muy poca gente, no voy a decir nadie porque quizá haya alguien en el mundo que lo siga haciendo, pero creo que muy poca gente o casi nadie va a seguir adorando a Zeus, a Epafrodita o a alguno de estos dioses. Sin embargo, son muchos los que adoran a su cantante favorito, a su personaje público famoso favorito, a su deportista favorito. Y ni siquiera ellos son conscientes de que esa forma de querer en extremo, como hemos dicho según el diccionario, realmente significa que estén adorando a estas personas. Realmente lo que dice la gente, la sociedad, dice que ellos quieren estar cerca de sus ídolos. Que un ídolo, pues también he buscado que es una persona o una cosa amada o admirada con exaltación. Es decir, que vemos que el ser humano tiene esa tendencia y esa naturaleza de buscar un lugar o alguien que sea referencia para poder adorar. Y es que sabemos por las escrituras que el ser humano es un ser creado y siempre tendrá esa tendencia de adorar y rendir culto a su creador. Y tristemente vivimos en un mundo roto por el pecado, donde la gente rechaza a Dios y pone sus esperanzas y su veneración, su adoración en otras personas que nada pueden hacer por ellos o incluso que son falsos dioses que ni siquiera existen. Y esta noche me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de esta adoración. Porque como creyentes, nuestra mirada, nuestra adoración únicamente debe estar depositada en Dios. Y muchas veces no es así.
Muchas veces nos centramos en otras cosas, en otros aspectos y nos desviamos del verdadero motivo por el cual hacemos cada cosa. Realmente este es el origen de la canción con la cual hemos empezado y por eso he querido que se cantara. Porque no sé cuántos de vosotros conocéis esta canción, pero esta canción tiene un origen en algo parecido a lo que estamos hablando. Esta canción fue escrita por un hombre llamado Matt Redman, que estaba en una iglesia en Inglaterra. Y ellos se dieron cuenta que su iglesia era muy próspera, que su iglesia tenía mucha gente, que a su iglesia iba mucho la gente, pero que lo único que parece que le llamaba la atención a las personas era el grupo de alabanza, el grupo de cantantes, cómo se cantaban las canciones en ese lugar. Y se juntaron los líderes y se dieron cuenta de que ese no era el objetivo por el cual ellos cantaban. Ellos no cantaban para que la gente estuviera contenta, para que le gustara, sino que ellos cantaban con el objetivo de adorar a Dios. Así que lo que hicieron fue eliminar la música de sus reuniones. Ellos siguieron durante mucho tiempo realizando las reuniones sin música. Y dice la historia que he estado buscando esta tarde que muchísima gente incluso dejó de acudir a la iglesia porque parece que ya no les interesaba tanto. Pero cuando realmente ellos cantaban sin música y se centraban en la letra, él dice que es cuando realmente estaban haciendo el objetivo, que era adorar al Señor. Y después de un tiempo sin música, sin instrumentos, se compuso esta canción que dice que se llama El corazón de la adoración, para que pudieran realmente volver al motivo principal, que era adorar al Señor y que Él recibiera la adoración, porque nada más importaba. Así que, hermanos, debemos buscar adorar al Señor por encima de cualquier cosa. Y es que el mismo Señor, cuando Él es tentado en el desierto por Satanás, Satanás, si recordáis, le tienta en varias, en el desierto le tienta diciéndole varias cosas. En una de ellas le dice que le adore. Y la respuesta del Señor Jesús es citando Deuteronomio 6:13, pero en Lucas 4:8 lo podemos ver. Dice que Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente el Señor es quien merece nuestra adoración y no hay otro que la merezca. Ahora me gustaría hacer un par de preguntas en esta noche, muy brevemente, antes de dar paso a la oración, que es al final el objetivo principal que tenemos en esta noche. Y es la primera pregunta, ¿por qué Dios merece nuestra adoración? Y realmente podríamos estar solamente hablando de este punto durante horas e incluso creo que podríamos hacer conferencias con este Dios tan perfecto, tan santo, hemos visto esos atributos, tan poderoso, y cómo podemos acudir a Él y poder adorarle. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta y debemos entender es que la adoración a Dios siempre va a nacer como una consecuencia inevitable dentro de nosotros en el momento en que nos demos cuenta de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y hay ejemplos de ello en la palabra de Dios donde vemos esta realidad. Vemos una ocasión, por ejemplo, en Juan capítulo 9, donde se nos presenta la historia de un ciego de nacimiento. Y este ciego de nacimiento es sanado por Jesús. Y cuando él, después de que ocurra todo esto, de que le pregunten quién ha sido, cuando él entiende que aquel que le había sanado era Jesús y él era el Mesías, no pudo hacer otra cosa que adorarla a Jesús. Como una consecuencia absoluta de su sanación. Él entendió que aquel que había sanado su enfermedad era Dios. Y inevitablemente tuvo que adorarle. Pero también encontramos en Marcos capítulo 7 a una mujer que dice el texto que es la mujer sirofenicia. Y esta mujer acude a Jesús con un problema y es que tenía una hija con un espíritu inmundo. Y cuando ella acude a Jesús y ella entiende que Jesús puede sanar a su hija, cuando ella sabe que Jesús realmente es el Mesías prometido, lo que hace es llegar a Jesús y ¿qué hace? Postrarse ante él y adorarle. En Lucas capítulo 17
vemos también a 10 leprosos. Y esos leprosos, Jesús les dice que tenían que hacer algo, tenían que ir a un lugar, presentarse. Y al final, cuando ellos son sanados, uno de ellos vuelve a Jesús y se da cuenta de que aquel que le ha sanado es el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo que hace es volver y adorarle. Así que vemos muchos textos en la palabra de Dios, hay muchísimos más, donde vemos que hay personas que tienen un encuentro con Jesús. Y cuando ellos son conscientes de quién es Jesús, cuando ellos son conscientes de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías prometido, entonces la consecuencia inevitable es adorarle. Así que realmente ellos, habiendo tenido ese encuentro con él, le adoraron. Hermanos, si nosotros hemos tenido también un encuentro con el Señor, si nosotros hemos conocido al Señor, si somos conscientes de quién es aquel que nos salvó, la consecuencia inevitable para nosotros en nuestra vida es adorarle, porque Él nos ha salvado. No solamente en el caso que hemos leído de estas personas, no solamente el Señor Jesús les había sanado, sino que les había salvado, que es mucho más importante. Así que si hemos tenido nosotros también ese encuentro con nuestro Salvador, si realmente creemos en Jesús como único Salvador, la adoración debe brotar de una forma natural hacia Él, por quién es Él, como hemos dicho, y por lo que ha hecho por nosotros. Pero, ¿qué tipo de adoración es la que agrada al Señor? Porque hay mucha gente que puede incluso decir, bueno, yo adoro al Señor a mi manera, yo hago esto, hago lo otro. Y hay una ocasión donde el Señor Jesús, en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, Él explica o Él da una serie de indicaciones acerca de cuál es la adoración que agrada a Dios. Y en esa ocasión, dice en Juan capítulo 4, si queréis podemos leerlo juntos, capítulo 4, el versículo 20 al 24, dice lo siguiente. Dice Jesús a esta mujer, aquí está hablando la mujer samaritana, dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí dice el texto que el Señor, que Dios, se agrada de que haya adoradores que le busquen, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y realmente aquí Jesús lo que está hablando es acerca de los dos tipos de adoración a los cuales se había referido la samaritana, porque la samaritana decía, bueno, Señor, ¿cómo debemos adorar? ¿Como los judíos o como los samaritanos? Bueno, ¿cómo era la adoración de los judíos? Primeramente, la adoración de los judíos de esa época era más bien una adoración religiosa. Y era una religiosidad. Ellos eran religiosos, ellos tenían muchas normas externas, muchos rituales de vida, pero la realidad era que no habían sido transformados por Dios. Ellos tenían muchos rituales, pero su interior seguía teniendo un espíritu alejado de Dios. Su espíritu no estaba con Dios, estaba más bien en aparentar, estaba en que la gente viera qué religioso o qué bueno soy. Y por otro lado, estaba la otra forma de adoración que podríamos decir de los samaritanos. Y los samaritanos aquí directamente tenían una adoración falsa. Ellos habían creado dioses falsos, habían inventado ritos falsos y no seguían las escrituras en muchas ocasiones, por lo cual no estaban en la verdad.
Y es por eso que Jesús aquí dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu, no en religiosidad como los judíos, y en verdad, no en falsedad como los samaritanos. No con ritos, sino y tampoco en doctrinas falsas. Dios quiere que le adoren de corazón, con un espíritu que no tenga falsedad, que no tenga hipocresía, sin pretensión de aparentar algo que no esté en nuestros corazones realmente. Debe ser algo que nazca de nuestro interior. Y eso pasará cuando conozcamos a Dios, cuando nos demos cuenta de lo que hemos dicho antes, cuando nos demos cuenta de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, de quién es Dios y cuál ha sido su obra en la cruz por nosotros. Es entonces cuando de nuestro corazón saldrá de una forma natural ese tipo de adoración. Porque Dios quiere que acudamos a Él, como dice el Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el tipo de adoración que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una adoración que sea real, que sea basada en su escritura, basada en la palabra, basada en los atributos de Dios, basada en los hechos de Dios, pero también basada en un corazón que le ame, en un corazón que le busque y que no tenga la pretensión de aparentar, sino que tenga simplemente la pretensión de adorar al Señor. Así que esta es la reflexión que me gustaría dejar con todos vosotros de la importancia que tiene adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y que realmente podamos hacer cada una de las cosas que hacemos, ya sea tanto en nuestras reuniones como en nuestro día a día, que las podamos hacer con la actitud correcta y con el objetivo correcto. Que no nos pase quizá como a esta iglesia con esta canción, que tenían, en un principio tenían un objetivo correcto, el de adorar al Señor, pero con el paso del tiempo quizá ese objetivo se fue torciendo un poco. Y el problema no es la música, el problema no es los instrumentos, sino que el problema está en nuestros corazones. Y es que muchas veces en nuestros corazones no buscamos agradar al Señor. Así que vamos a tener ahora este tiempo de oración para pedir al Señor que nos ayude a realmente ser adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, que busquen adorar al Señor con todo nuestro corazón, que busquemos realmente hacer cada una de las cosas con ese objetivo de adorarle por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros.